Guillermo Bonfil Batalla fue un etnólogo, antropólogo y escritor mexicano egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En su trayectoria se destaca que fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, fue fundador del Museo Nacional de Culturas Populares y cofundador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Para Bonfil Batalla, la investigación etnológica estaba ligada a la transformación de la realidad social. Pasemos ahora a analizar el artículo que escribió en el año 1972 titulado El concepto de indio en América, una categoría de la situación colonial. El autor comienza diciendo que el indio es una categoría social específica y propone que para definir este criterio un solo indicador es insuficiente. Así, por ejemplo, dice que definir la categoría indio con criterios biológicos es obsoleto debido a los procesos de hibridación y mestizaje que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo. También señala que tomar criterios lingüísticos no es muy preciso tampoco, porque se puede aprender el idioma y no pertenecer a un grupo, o bien hay indígenas que han perdido su idioma en el proceso de colonización. Finalmente, si tomamos el criterio cultural, que es la más utilizada, pero que sin embargo Bonfil Batalla nos dice que es un criterio ambiguo, porque se está definiendo en contraste con las culturas occidentales, pero no por indicadores propios. Además, los procesos de hibridación cultural que ocurrieron a lo largo del tiempo van difuminando los rasgos culturales y hay que tener en cuenta la existencia de una enorme variabilidad para ser englobada en una única categoría. No podemos englobar, por ejemplo, sociedades cazadoras-recolectoras que viven en Sudamérica con los incas y los mayas de las tierras altas. Este debate se trasladará a la década de 1940 en el contexto de las políticas indigenistas. En ese entonces se buscaba una definición funcional, no académica, orientada a delimitar las poblaciones que serían objeto de las políticas indigenistas. Por lo tanto, se va a llegar a un consenso en donde el indicador para definir la categoría indio va a ser el retraso y las costumbres rústicas que esas políticas indigenistas deberían eliminar. El autor propone que indio es una categoría colonial. La definición de indio, dice, no puede darse teniendo en cuenta las diferentes particularidades de cada sociedad y cultura. Por lo tanto, Bonfil Batalla sostiene que la categoría indio, esto es muy importante, es una categoría supraétnica, es decir, denota la condición de colonizado y es inseparable de la relación colonial. Así, el autor va a identificar claramente la categoría indio con la categoría de colonizado. Dice que esta categoría se aplica y se aplicó de forma indiscriminada sin tener en cuenta la variabilidad de las sociedades y culturas y tampoco se tuvo en cuenta las identidades preexistentes. Así, para el autor, la categoría indio se corresponde con el vencido, es decir, con el colonizado. El autor luego pasa a analizar otra categoría, la categoría de mestizo, como categoría funcional al colonialismo. Lo que plantea Bonfil Batalla es que existía una inmensa cantidad de tareas que los colonizadores no podían cubrir. Estas actividades
no las podían dejar en manos de los indios, de los colonizados, porque eran tareas que comportaban actividades relacionadas con la dominación colonial. Así, la categoría de mestizo, diferenciada de indio, asume el encargo de las actividades que los colonizadores van a dejar en manos de los mestizos. Los mestizos van a ser una categoría subordinada a la colonización, es una categoría colonizada, pero va a tener un estatus superior a la del indio. Otra de las categorías que va a analizar el autor es la categoría de negro como fuerza de trabajo complementaria a la del indio. Dice Bonfil-Batalla que el negro tiene una categoría inferior a la del indio, en tanto entra en un sistema de esclavitud de compra y venta y además que se le está negando la condición de humano. Negro e indio son categorías colonizadas, producto de relaciones asimétricas. Para Bonfil-Batalla, la sociedad colonial es dual en su estructura básica, es decir, colonizador-colonizado, pero es plural en el sector colonizado. Nos encontramos con poblaciones mestizas, indígenas y negras. Para finalizar, el autor va a establecer la diferencia entre dos categorías, la de indio y la de etnia. Para Bonfil-Batalla, el indio es una categoría analítica capaz de dar cuenta del proceso colonial y además de determinar la posición que ocupa un sector de la sociedad en ese dominio colonial. Así, el indio es una categoría dialéctica que no se entiende sin el colonizador, es decir, la categoría indio no existiría por sí misma. En cambio, la etnia es una categoría descriptiva que identifica unidades sociales y culturales. Para el autor, la etnia no es una categoría dialéctica, no se define por el dominio, sino que se define por su trayectoria histórica e identitaria.